El día de hoy hablaremos acerca del colonialismo y el imperialismo en el siglo XIX. En aquella época, las potencias europeas, como lo fue Francia e Inglaterra, que se habían consolidado como potencias económicas y militares, buscaban nuevos territorios para obtener materias primas. En el caso de Inglaterra, había colonizado el territorio de la India, y en el caso de Francia había colonizado parte del norte de África y hacia la Indochina francesa, lo que actualmente es Vietnam. Estas potencias europeas buscaban obtener materias primas, minerales y algunas especias. Sin embargo, también deseaban intervenir en lo que era el continente americano. En el caso del continente americano, en aquella época, a inicios del siglo XIX, Estados Unidos se comenzaría a consolidar como una potencia económica y militar, por lo que no permitiría la intervención de estas potencias en este continente. Para desarrollar su política expansionista, Estados Unidos desarrolló una serie de ideologías basadas en un pensamiento religioso y pensamiento político. Si bien recordamos nosotros, Estados Unidos solamente ocupaba una franja del territorio en la costa este. Con su afán de poder extender este territorio hacia el oeste, decidió crear una serie de pensamientos e ideologías que le permitiría justificar el arrebato de los territorios a los indígenas que poblaban la zona oeste y despojar de la parte norte del territorio al país de México. Si bien recordamos, Estados Unidos solamente ocupaba lo que era el territorio de las 13 colonias. Hacia el norte se encontraba New Hampshire, que era la primera colonia, y hacia el sur estaba Georgia, que era la última colonia de las 13. Si es bien sabido, las colonias del sur se dedicaron a la actividad agrícola, como el cultivo de algodón, el cultivo de tabaco, y habían desarrollado una política esclavista, mientras que las colonias del norte se habían dedicado a la actividad industrial y al comercio. Sin embargo, esto no era suficiente para las 13 colonias y consolidar su poder a partir de la independencia de los Estados Unidos en 1785. Por lo cual decidieron crear una ideología para extender su territorio hacia la costa oeste. ¿Cómo lo hicieron? Primeramente invitaron a colonizar estos territorios, diciendo que las personas podían viajar hacia la costa este para tener posesión de tierras, pastizales para el ganado y la búsqueda de minerales como oro y plata. Mientras que hacia el sur comenzarán una política de agresión para despojar a su país vecino México de ciertos territorios. La primera ideología para justificar su expansionismo se le conocerá como la doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue creada por el presidente James Monroe en 1824. Este personaje proponía que los Estados Unidos se levantarían como el vigilante o el guardián del continente americano. No permitirían que las potencias europeas intervinieran en el continente americano y mucho menos que realizaran campañas de invasión. En caso de ser así, Estados Unidos intervendría militarmente para expulsar a los países europeos del continente. Otra cuestión que señalaba la doctrina Monroe era que si algún país del continente era invadido, Estados Unidos apoyaría militarmente y con dinero para expulsar a los europeos, no importando cuál fuera la nación invadida. Ellos apoyarían para expulsar a estos invasores. Otra cuestión que señalaba la doctrina Monroe era
que si era necesario, las tropas norteamericanas podrían ingresar a los territorios invadidos. Es decir, por ejemplo, si los franceses invadían territorio mexicano, que posteriormente fue así, Estados Unidos podría mandar tropas para ayudar o auxiliar al ejército mexicano y expulsar a los franceses, lo cual históricamente no ocurrió, pero se había planteado como una idea. La doctrina Monroe se puso en práctica a partir de esta fecha, de 1824, y era la justificación perfecta que buscaban los Estados Unidos para intervenir políticamente y militarmente en otros países. El segundo planteamiento ideológico que desarrolló Estados Unidos fue el llamado destino manifiesto. Esta idea política se basaba en una idea bíblica, en un pensamiento de carácter religioso protestante. Los norteamericanos, están fundamentados en la fe luterana, en la fe protestante. Ellos creen y sustentan su pensamiento en las ideas que plantea la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia se nos señala que Jehová o Yahvé le había prometido a Moisés que le iba a entregar la tierra prometida una vez que salieran de la esclavitud de Egipto. Aunque Moisés no llegó porque murió en su viaje en el desierto de 40 años, sus descendientes sí lograron llegar a la tierra prometida y conquistarla. Basado en esta historia bíblica, Estados Unidos desarrollará la llamada doctrina del destino manifiesto. Ellos pensaban que eran similares al pueblo de Israel, que habían salido de la esclavitud de Inglaterra, donde no se había seguido los principios bíblicos, y que habían llegado a la tierra prometida, que era el continente americano, y que Dios les había entregado este territorio. Continuando con esta idea, los norteamericanos no solamente pensaban que la tierra prometida podría ser la conquista del oeste, las conquistas que desarrollaran en las tierras del oeste, sino que probablemente podrían dominar todo el mundo bajo este pensamiento religioso. Por lo cual empezaron una campaña de expansión, de colonización, expulsando a los indígenas norteamericanos de sus tierras, expulsando a los indígenas de los pastizales para desarrollar la ganadería, la agricultura, la explotación de bosques y, en dado caso, la explotación de minas. Entonces, basado tanto en la doctrina Monroe como en el destino manifiesto, Estados Unidos empezará su campaña de expansión y colonialismo. Otra característica que permitirá el expansionismo de Estados Unidos será la compra de territorios y el despojo de territorios. A principios del siglo XIX, Estados Unidos comprará el territorio de la Florida en el año de 1808. Si nosotros observamos la lámina, el territorio de la Florida, que aparece en color amarillo, pertenecía al virreinato de la Nueva España. Sin embargo, esta decide vendérselo a los colonos ingleses. Otro territorio que comprará Estados Unidos será el territorio de la Luisiana. La Luisiana pertenecía a Francia. De hecho, por eso se llama así, Luisiana, porque los franceses decidieron llamarla en honor al rey Luis XIV. Los franceses venderán este territorio y Estados Unidos extenderá hacia el sur su dominio. Bueno, otros territorios que también comprará Estados Unidos será Alaska y las islas de Hawái, las cuales para 1858 todavía pertenecían a Rusia. Estados Unidos también iniciará una campaña de agresión. Para
1835, los colonos ingleses se les había permitido poblar Texas. El gobierno mexicano, debido a que en ese territorio no existía mucha población, estaba prácticamente abandonado, permitió que los colonos ingleses llegaran a estas tierras bajo dos condiciones. Primeramente, no traer esclavos, debido a que la República Mexicana prohibía la esclavización, y que tampoco practicaran su religión luterana o su religión protestante. Los colonos tejanos nunca cumplieron con los acuerdos, trajeron esclavos para trabajar en las plantaciones de algodón y de tabaco y siguieron practicando su religión luterana, por lo cual el gobierno mexicano no estaba de acuerdo con la política. Además, los colonos tejanos inventaron mil y un pretextos para buscar la separación de México. Eso desencadenaría en la guerra de 1835, que desafortunadamente México perdería. A través de la firma de los tratados de Velasco, Texas se independizaría de México. Al principio Texas se consolidó como un país, ¿verdad? Un país independiente. Sin embargo, para 1845 se unirá a los Estados Unidos. 2 años después, para 1847, México volvería a enfrentar una guerra contra Estados Unidos. En 1846, el presidente James Paul acusó a México de haber invadido su territorio, cuando en realidad quienes habían invadido el territorio habían sido los soldados norteamericanos. El presidente James Paul señalaba que una patrulla de soldados mexicanos había cruzado la frontera, el río Nueces, y que había tomado prisioneros a unos soldados norteamericanos, por lo cual acusaba a México de violar su soberanía y su autonomía. Sin embargo, la situación había sido distinta. Los soldados norteamericanos, en su afán de invadir y provocar una guerra, habían cruzado el río Nueces, la frontera, y habían sido capturados por soldados mexicanos. Habían sido encarcelados y eso había molestado al presidente norteamericano. Por lo cual, para el 6 de abril de 1846, le declara la guerra a México. Comenzará la invasión, que será en el año de 1847 hasta 1848, y México desafortunadamente también perderá esta guerra. Se le obligará a México a firmar el Tratado Guadalupe-Hidalgo, donde México cedía a Estados Unidos los territorios de Arizona, Nuevo México, la Alta California y Utah. Y de esa forma México perdería el 50% del territorio, mientras Estados Unidos extendería su dominio en el continente americano. De esa forma, Estados Unidos se fue consolidando como una potencia económica y militar a través de despojar, comprar territorios, despojar a los indígenas que vivían en el centro y la costa oeste de sus tierras. En conclusión, podemos decir que el colonialismo y el imperialismo se caracterizó en el continente americano por el expansionismo de Estados Unidos, el cual, mediante una política agresiva de despojo de territorios, como fue el despojo a los indígenas de las tierras del oeste, una política agresiva contra su país vecino como lo fuera México y arrebatarle los territorios del norte, y también a través de una ideología religiosa que le permitiría justificar dominar todo el continente. De esa forma, Estados Unidos rivalizaría con las potencias europeas para controlar no solamente territorios, sino también mercados y extender su dominio financiero por todo el mundo. De esa forma, nosotros concluimos el tema del expansionismo norteamericano dentro del periodo imperialista y colonialista del siglo XIX. Por su atención, muchas gracias.